Hola, ¿qué tal amigos que aman la música tanto como yo? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Felo y estoy orgulloso y muy feliz de tenerlos una vez más por aquí. Algunas personas me dijeron que no iba a ser muy prudente que una persona que fuese fan o que le gustara mucho Mon Laferte, como es mi caso, pues hiciera un video hablando sobre ella, porque básicamente la balanza va a tender a tirar de un lado más que del otro. Pero bueno, en este caso yo creo que puede ser una excepción, dado que yo considero que si a ti te gusta mucho un artista, tienes tiempo siguiéndole, estás al pendiente de las composiciones que ese artista hace, pues llegas a conocerlo bastante bien, llegas a diferenciar entre un disco y el otro, llegas a saber en qué se inspira para componer y a darte cuenta de detalles del arte visual. Pero bueno amigos, sin más preámbulo, empecemos con el video. Y bueno, hoy le toca a la artista chilena Mon Laferte, una de las cantantes más relevantes de los últimos años, específicamente desde el 2015 para acá. Este video lo hacemos con muchísimo respeto y mucho amor. Muchísimo respeto y mucho amor. Y es que, como vieron en el título del video, hoy no hablaremos solamente del arte musical de Mon, sino que hablaremos en general de todo lo que hace que Mon Laferte sea la artista que es. Así que eso incluye también un poco del arte visual. Pero bueno, para empezar a hablar de Mon Laferte tenemos que tomar en cuenta un detalle muy importante, y es que ella es una persona que se define a sí misma como alguien que escucha mucha música. Mon ha dicho en varias ocasiones que ella es una persona que le gusta desde el rock pesado hasta la balada más suave, y eso lo hemos visto ya porque ella cantaba en una banda de metal que se llamaba Mystica Girls, y también las veces que ha hecho covers de canciones como Amor Eterno de Juan Gabriel, y recientemente La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Dúrcal, que subió a su Instagram. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Pero ahora, ya hablando más concretamente de las influencias de Mon Laferte, ¿a qué artistas podemos encontrar ahí? Una de las influencias más notorias de Mon Laferte, de donde ella quizás empezó a entrenar ese desgarre que tiene en su voz, es de la artista irlandesa Björk. Sí señor, aunque ustedes no lo crean, quizás unos sí se dieron cuenta, otros no. Björk es una artista de la cual Mon Laferte se inspiró muchísimo, o se ha influenciado muchísimo, empezando por ese desgarre característico de su voz. Sí, este desgarre. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Y es que ese es un recurso que Björk generalmente utiliza mucho en sus canciones. Uno de sus ejemplos más notorios es la canción It's Oh So Quiet. Ya saben, la famosa canción donde hace y es que la misma Mon llegó a hacer un cover de esa canción, o mejor dicho, llegó a interpretar esa canción cuando cantaba para la televisión chilena, cuando no era tan famosa. You fall in love, simple, the sky up above, simple is caving in. You fall in love, simple, the sky up above, simple is caving in. Pero ahora, dado que Mon es un artista que selecciona muchos elementos de distintos tipos de música y escucha mucha música, obviamente ella no se iba a quedar solamente con una sola banda, con una sola artista ni nada. No, de hecho Mon Laferte es una persona que gusta bastante de las baladas, mucho de esa música romántica de los años 50, 60, el estilo así como de Paul Anka, de Frank Sinatra y así. ¿Y dónde podemos ver esas influencias bien notorias? Bueno, en su canción más conocida, su hit, su boom, Tu Falta de Querer, observamos varias cosas. Por ejemplo, está tocado a un ritmo de 6 octavos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también observamos que en la misma canción hay recursos como que, por ejemplo, el piano está tocando en las octavas más agudas entre la quinta y la sexta, marcando a ese tiempo los acordes de la canción. Y es que ese es un recurso muy típico en la música de los años 50 y 60, de esas baladas románticas. De hecho, Paul Anka lo llegó a utilizar también. Put your head on my shoulder, hold me in your arms. Y otra cosa que tiene Tu Falta de Querer, que también es muy característica de ese estilo de música, es los arpegios melancólicos. Sí señor, estos arpegios que generalmente son tocados por la guitarra aparecen muchas veces en muchas canciones de aquellos años.
tu falta de querer los tiene. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire. Y la canción Unchanged Melody, conocida como la canción de la película Ghost, también los tiene. Pero una de las influencias, por lo menos para mí, más importantes de Mon, y que muchas veces pasamos de largo, es la influencia de la música japonesa. Y tú dirás, ¿what? Mon Laferte, utilizando música japonesa. Amigo, recuerda que no es de extrañarse. Mon es una aficionada de la música. Mon es una adicta a la música. Así que no es de extrañarse que esta hermosa señorita pues haya decidido estudiar un tiempo o escuchar música japonesa. ¿Y dónde está la influencia más exacta de la música japonesa en Mon? En dos cosas: en el city pop de los años 80, finales de los 70, y en la música enka. ¿Qué es la música enka?, se estarán preguntando algunos. Bueno, básicamente, para explicarlo así bien sencillo y bien fácil de procesar, es un tipo de música que se desarrolló en Japón durante la era Meiji y la era Taisho, que se caracterizaba por ser la mezcla de armonías japonesas con armonías occidentales, dando por resultado unas baladas con unas que otras letras de desacuerdos políticos, pero al fin y al cabo, balada. Una de las artistas más relevantes de la música enka es Hibari Misora, y tiene una canción muy conocida que se llama Kawa no Nagare no Yoni. Creo que lo pronuncié bien. Las palabras japonesas son bien difíciles. Y es que la canción Antes de ti tiene un aire como de música enka. Esos pétalos rosados cayendo de Sakura, ese paraguas aquí, la Mon con un vestido tradicional japonés, también tiene muchas cosas así. Y recordemos que Antes de ti tiene también una versión en japonés, la pueden buscar cuando ustedes quieran ahí en YouTube. Van a darse cuenta que la canción Antes de ti empieza, como una balada parecida a la música enka de aquellos años, empieza con unas melodías principales por los violines, con un ritmo lento, un patrón de bajo que no pasa de tónica a quinta y muchos recursos de esa música. Escuchemos la canción de Hibari Misora. Y ahora escuchemos Antes de ti. Antes de ti, yo no conocía el amor. Estabas. ¿Ven? Aquí hay tanto elementos que tomó Mon de lo visual como de lo musical. Ahora, ya hablando un poco más inclinado a lo que viene siendo el arte visual de Mon Laferte, podemos encontrar que esa estética que ya tiene mucho uso del color rojo, por ejemplo, y guantes negros, ese pelo esponjado, las rosas por aquí, varias características de lo que viene siendo el visual de Mon Laferte provienen del city pop de los años 80 en Japón. Uno de los ejemplos del arte visual de Mon Laferte, de donde pudo haberlo sacado, de donde pudo haberse inspirado, se los tengo con la artista coreana Yubin, ex integrante del grupo Wonder Girls. Ella hizo una canción recientemente, la subió en el año 2018, que se llama Lady. Que es inspirada en el city pop de los años 80. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta canción? Bueno, en esta canción aparecen varios elementos que Mon suele utilizar en sus visuales. ¿Cuáles son? El uso constante del color rojo y los guantes negros, pétalos de los cherry blossoms, sakura, árboles de cerezo, como ustedes le quieran llamar, cayendo del video. Un traje multicolor y brillante que, por cierto, utilizó la primera vez que vino aquí a Quito en el 2018. Yo no la pude ver, yo la vi al año siguiente, pero eso se los digo más tarde como un bonus extra. Y este escenario que les voy a mostrar aquí
¿No se les hace un poco familiar? Sí, se parece mucho al escenario de la canción ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Del último disco que sacó Mon, que se llama Norma. Pero ahora, gente que está viendo este video, no estoy diciendo que la Mon se copie, porque ahora uno tiene que cuidarse de lo que uno dice en redes sociales y eso. No, para nada. Estoy diciendo que más bien es una persona muy curiosa, que investiga, que ama la música. Y además, ambas producciones, tanto la canción de Yubin como las canciones que sacó Mon Laferte, o sea, de ese disco de Norma, pues venían trabajándose desde 2017 y muchas vieron a la luz recientemente, fue en 2018, que ya las subieron oficialmente a sus respectivas redes sociales. Así que no es como que una se haya copiado de la otra o viceversa, simplemente es inspiración. Y es que esto no debería de extrañarnos, dado que la misma Mon Laferte ha dicho de manera pública que ella gusta de la cultura de Japón, que no ha estado en Japón, pero que por lo menos para hacer el video de Antes de ti tuvo que adoptar parte de la cultura japonesa porque quería, porque le gustó y porque podía hacerlo. Este video está muy inspirado en la cultura japonesa, digamos que me apropié un poquito de la cultura japonesa, aunque nunca he ido, pero me encantaría ir. Y vamos amigos, Mon Laferte subió el año pasado una canción que se llama Paisaje Japonés. En la ventana, paisaje japonés, floreciendo. Así que esto no es nada nuevo. Y por último, ese cabello esponjadito que tiene así a veces como corto y demás, como bien retro, es un look basado en las pin-up girls que salían en publicidades en los años en que tus abuelos estaban bastante jóvenes. Y de hecho, aquí tenemos muchos ejemplos de cómo Mon Laferte toma elementos de las pin-up girls. Fíjense, estas son unas pin-up girls y esta es Mon Laferte. ¿Ya lo ven? Nada es casualidad. Entonces, como conclusión, yo les quiero decir, está de más decir que es una artista increíble porque es muy talentosa, pero que es un buen ejemplo de demostrarnos cómo puedes tú inspirarte de otras cosas sin llegar al plagio. Que las influencias se van a notar, sí, pero si al fin y al cabo tú estás queriendo como artista lograr una identidad, lograr presencia, lograr como que una marca típica en ti, pues tienes que ser una persona muy curiosa, tienes que escuchar mucha música, tienes que tomar elementos que te gusten o personalizarlos, inventar los tuyos. Y cuando vayas a inventar los tuyos, obviamente se va a notar la influencia de esos artistas que más te gustan. En el caso de Mon Laferte se nota muchísimo la influencia de Björk, por ejemplo, pero no llega al punto de ser plagio. Entonces, si tú estás buscando generar una imagen como artista, generar una identidad como artista, tienes que hacer eso, escuchar muchísima música, indagar sobre esa música que estés escuchando o género que estés averiguando y obviamente tomar elementos que te gusten, desechar otros que no y ya está. Pero todo género tiene algo interesante que sacar. Pero sí, y bueno amigos, como se los prometí, aquí les voy a dejar dos videos míos haciendo el ridículo cuando Mon Laferte vino para acá a Quito, pero en el año 2019, que ahí sí la fui a ver y eso, tomé una foto con ella. Pero bueno, ese es tema para después. Aquí les dejo mis videos haciendo el ridículo como bonus extra. ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Perro! ¡No puede ser! Mi canción favorita de este álbum. ¡Ahí está! ¡No! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es cierto! Hermano, esto es el mejor cumpleaños hasta ahora en toda mi bendita vida. Si el video te gustó, recuerda suscribirte para ver más contenido así como este, comentar, darle like, compartir, que ayuda muchísimo. Y sin más nada que agregar, amigos que aman la música tanto como yo me despido, yo soy Felo y hasta la próxima.